Bien, seguimos con nuestra aplicación de nuestras ecuaciones gobernantes a nuestro proyecto del sistema de suspensión como un sistema de movimiento meramente traslacional. Bien, exactamente el movimiento del suelo, que para nosotros lo vamos a ver como un movimiento horizontal, se va a representar simplemente como unas subidas y bajadas según el suelo vaya pasando relativo al sistema de referencia. En este caso, pues las velocidades del suelo en sentido horizontal, pues van a ser representadas simplemente como unos desplazamientos positivos o negativos verticales respecto de que vaya pasando el suelo debajo del sistema de suspensión. Y en ese sentido, pues solamente tendremos que evaluar nosotros las aperturas, ¿cierto? Los desplazamientos positivos o negativos en sentido meramente vertical de los componentes suspendidos, como el chasis o como los ejes, ¿cierto? O como el sistema de suspensión en el eje y la llanta. Y no tendríamos nosotros que representar todo el movimiento horizontal, sino simplemente el movimiento vertical. Esa va a ser nuestro proyecto, esa va a ser la solución que nosotros estaremos buscando. Y bien, nosotros ya dijimos que estos sistemas vamos a trabajar los diversos componentes como el resorte, como el amortiguador, que van atados en paralelo entre el chasis y el eje de la llanta, ¿sí? La llanta como tal y también su deformación debido a los impactos en el neumático del suelo sobre el cual va apoyada. Entonces, para ello necesitamos cada uno de esos elementos, el chasis, la llanta y el piso, un sistema de referencia propio vertical en el cual pues nosotros midamos los cambios de posición respecto de el inicio del movimiento. Bien, todos estos van a ser sistemas de referencia relativos al inicio del movimiento respecto de las oscilaciones que vayan viniendo provenientes del suelo. Esas oscilaciones pues justamente van a ser medidas con nuestro tercer sistema de referencia que va atado directamente a el suelo. Entonces, qué tanto sube y qué tanto baja nuestro suelo en baches y huecos, pues va a tener que ver con las mediciones hechas aquí en este sistema de referencia. Respecto del eje, pues la llanta va a poderse mover, ¿cierto? Y ese movimiento propio de la llanta, pues lo vamos a medir con nuestro segundo sistema de referencia, el Y2. Bien, este sistema pues va a ir atado ahí al eje de la llanta y nos va a decir que tanto la llanta oscila verticalmente. Y finalmente, en nuestra masa suspendida del chasis, vamos a atar un sistema de referencia que lo vamos a llamar Y1, positivo en el sentido vertical hacia arriba, y entonces ese nos va a definir qué tanto se va a desplazar positivamente o en dirección vertical nuestro chasis respecto a un sistema original. Bien, sin deformar. Entonces, en este sentido, pues nosotros tenemos que aplicar nuestra descripción de las fuerzas y el movimiento a cada uno de los componentes de nuestro sistema. Eso es realizar la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en cada uno de los componentes de nuestro sistema. Bien, y si nos fijamos, como ya nosotros definimos que cada uno de los componentes de nuestro sistema tenía un movimiento definido por un sistema de referencia propio en el cual nosotros medimos los desplazamientos, pues ahora sabremos que esos desplazamientos van a variar en el tiempo, ¿cierto? Van a ser esas mediciones respecto del sistema de referencia y esas variaciones en el tiempo pues nos van a dar o bien la velocidad o bien la aceleración, ¿cierto? En este caso que derivemos dos veces temporalmente nuestras posiciones medidas de cada uno de esos elementos en cada uno de esos sistemas de referencia, pues nos va a dar la aceleración de cada uno de esos elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente asociar todas las fuerzas a las cuales vienen siendo sometidos cada uno de esos elementos. Entonces, comenzamos con esquematizar el diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. Si nos fijamos, pues nosotros podemos representar la acción de componentes elásticos, ¿cierto? Como el resorte y como el neumático, mediante un resorte, ¿cierto? Es como si tuviéramos un componente modelado con un resorte. Los resortes ya los vimos en nuestra presentación de ecuaciones gobernantes de cinética, elementos traslacionales cinéticos.
Nuestro amortiguador, pues efectivamente también lo representamos como un amortiguador, es un amortiguador viscoso, si utilizamos este simbolito y se caracteriza completamente con nuestro coeficiente del amortiguador. Fíjense que entre el resorte y el amortiguador van en paralelo entre la masa suspendida, el chasis, y la masa que representa la llanta y el eje, ¿sí? Representa pues nuestro sistema de suspensión. Y en caso de la llanta, pues en el neumático vamos a poder representarlo también con una cierta constante de elasticidad que me amortigua, pues que me soporta como un resorte algunos de los impactos que vienen dados por el movimiento del suelo, el movimiento vertical, que ya sabemos que lo representamos con ese sistema de referencia propio local ahí del suelo. Y listo, entonces tenemos que transmitir las fuerzas, ¿cierto? Ya que tenemos contactos y uniones entre todos estos elementos que vienen siendo solidarios, por ejemplo, el resorte y el amortiguador a la masa del chasis y a la masa del sistema de suspensión, pues debido a ese movimiento solidario, pues habrá una transmisión de fuerzas. Y lo mismo con el neumático de nuestra llanta, ya que es solidario en el suelo a nuestro suelo justamente y también es solidario a nuestro sistema de suspensión, pues ahí habrá una transmisión de fuerzas por ese elemento. ¿Sí? Entonces comenzamos con nuestra masa del chasis y sabemos que lo primero que todo es que va a tener que soportar, ¿cierto? Está soportando el peso de toda esa masa, el peso de todo el chasis, más los pasajeros, más lo que tengamos nosotros en el sistema suspendido, ¿bien? Y ese peso pues va a ser una fuerza, ¿cierto? La fuerza que nosotros de aquí denominamos fuerza peso 1. Bien, pero también pues nosotros vamos a estar sometiendo ese chasis a las fuerzas que sustentan, ¿cierto? Con el sistema de suspensión, la fuerza transmitida a lo largo del resorte y la fuerza transmitida a lo largo del amortiguador, esa masa en esos puntos donde vienen solidarios acoplados el resorte y el amortiguador respectivamente. Entonces tenemos que considerar estas fuerzas en nuestro análisis de sumatoria de fuerzas y esas son justamente estas las que tenemos acá. Ya sabemos que las fuerzas del resorte y del amortiguador van a cambiar en el tiempo si estos resortes y el amortiguador se abren o se cierran, que efectivamente eso es lo que va a pasar, y entonces van a variar esas magnitudes y esas direcciones en el tiempo. El peso, por el contrario, pues a menos que se caiga alguien del carro, pues no va a cambiar en el tiempo. Bien, y toda esa sumatoria de fuerzas es una sumatoria de fuerzas vectorial, si se fijan, siempre son sumas. No, aquí todavía no estoy implementando ningún sistema de referencia. Y la sumatoria de vectores, las vimos en nuestra primera clase, pues es básicamente sumar cabeza y cola, cada uno de ellos, y si tuviéramos una mesa de dibujo, pues lo podríamos hacer sin ningún problema, ya que ahora no tenemos una mesa de dibujo, sino que vamos a usar nuestra calculadora, nuestro computador para que realice los cálculos, pues entonces ahí sí es cuando metemos el sistema de referencia. Y toda esa sumatoria de fuerzas pues me da la masa del chasis, ¿cierto? Por su aceleración. Y su aceleración, si se fijan, pues ya lo habíamos definido, es la segunda derivada de cómo cambia la posición, ¿cierto? De la posición específica del chasis medida con nuestro sistema de referencia Y1, que va a variar en el tiempo, ¿cierto? Entonces la segunda derivada temporal de esa posición que está variando en el tiempo, pues es nuestra aceleración y justamente viene siendo al lado derecho nuestro vector de aceleración. Entonces, hasta aquí, fíjense que no hemos implementado ningún sistema de referencia, pero si lo implementamos, pues esto puede ser escrito en términos de componentes, ya componentes escalares que pueden ser calculables, pueden ser operables, pero que tienen que dar siempre la misma relación sin importar cualquier sistema de referencia que yo use. Como yo estoy usando ese sistema de referencia Y1 positivo hacia arriba, pues yo implemento que J positivo va alineado en ese eje vertical y entonces puedo escribir todos estos vectores en términos de esos escalares que me amplifican o me reducen mi vector J positivo hacia arriba. Fijémonos que entonces estos son escalares que van positivos, ¿cierto? La fuerza transmitida por el resorte y la fuerza transmitida por el amortiguador, pues están dibujadas hacia arriba, o sea, son escalares positivos que me multiplican a mi vector unitario J. Pero por el contrario, el peso viene estando direccionado hacia el suelo, viene estando direccionado en el sentido negativo de J. Entonces aquí pues nosotros tendremos que tener en cuenta que este
operación pues tendrá que representar este vector que apunta hacia abajo. Y todo esto viene siendo pues la masa, de nuevo la masa, por el cambio en la posición, segundo cambio en la posición temporal en el tiempo, ¿cierto? Aquí me falta un cuadrado, pero nosotros pues aquí usualmente consideramos que dejamos este valor positivo, ¿cierto? Este valor que es un escalar, pues direccionando j positivo, así como está dibujado en el sistema de referencia. Perfecto, entonces fijémonos que aquí todo va en j, no va nada en i. Si tuviéramos algo en i, pues tendríamos que separarlo de lo que va en j, porque ya saben que operamos manzanas con manzanas y peras con peras, no podemos revolver lo que va en i con lo que va en j. Y nosotros, pero sí, aquí, ya que todo va en j, pues factorizamos todo lo que está al lado izquierdo de nuestra ecuación, ¿cierto? Tiene que ser todo lo que está al lado derecho de la ecuación. Y entonces como j se nos cancela con j, porque pues es efectivamente lo mismo al lado y lado de la ecuación, este se me va con este, pues me quedan simplemente los escalares a cada uno de los lados de la ecuación. Esto, fíjense, es porque yo cogí todas las peras y las operé con todas las peras, pero si tuviéramos i, de nuevo lo digo, tendríamos que hacer otra descripción con todas las i's al lado izquierdo igual a todas las i's al lado derecho y eso saldría otra ecuación de ahí. Entonces, ya que solo tenemos esta, pues nos quedan estos términos bien bonitos y bien sencillitos de la factorización. Fíjense que acá entonces todo lo que estaba hacia arriba me quedan términos positivos, ya que multiplica a el vector unitario j hacia arriba, y en cambio mi vector que va hacia abajo, pues me quedan términos negativos, ya que va multiplicando y direccionando al vector j negativo. Y todo esto igual a nuestra masa de nuestro chasis por su aceleración representada ahora sí como un escalar. Fíjense, este es un escalar, ya no tiene nada de vector, todo esto es un escalar, la segunda derivada de nuestra medición de la posición vertical en el tiempo. ¿Listo? Entonces así obtenemos nuestra primera ecuación diferencial para el movimiento del chasis del sistema suspendido. En términos de la llanta o del sistema de suspensión, en el cual representa la llanta y el eje y todo lo demás, los bujes y todo lo que tenga que tener el sistema de suspensión, pues fijémonos que nosotros tenemos la transmisión de las fuerzas a lo largo del resorte 1 y del amortiguador, cosa que si el amortiguador y el resorte están siendo comprimidos en este momento, pues fíjense que las fuerzas las estoy dibujando hacia arriba, actuando sobre el chasis, ¿cierto? Porque responden, si están siendo comprimidos, pues responden hacia el otro sentido, ¿sí? Bien, pero lo más importante es que esas dos fuerzas tienen que ir alineadas en el mismo sentido. No puede ser que el resorte está siendo comprimido y el amortiguador esté siendo elongado, eso no puede pasar. Si están en paralelo, pues no puede pasar a menos que nosotros tengamos una cierta distancia y tengamos un movimiento angular. Así de pronto podría pasar, pero en este caso pues estamos simplificando todos los movimientos angulares, los estamos representando solamente como movimientos traslacionales. Entonces, si es así, pues esto solo se puede mover verticalmente y el amortiguador en conjunto con el resorte, pues solo se puede abrir o solo se puede cerrar simultáneamente. No pueden ir uno abierto y otro cerrado. Entonces, ya que los estamos dibujando acá como a compresión, pues entonces las fuerzas transmitidas en el otro extremo van a ser hacia la otra dirección. Si se fijan, si yo las dibujo en compresión en una masa, pues en la otra tiene que ser consecuente ese dibujo. No podría ser, no sería físico que yo dibujara estas fuerzas sobre el sistema de suspensión hacia arriba si en el chasis yo la estoy dibujando también hacia arriba, porque eso no tendría ningún sentido, ¿sí? Tendría que ser que o bien estoy cerrando el sistema de amortiguación y de suspensión y entonces se me están generando fuerzas hacia los extremos opuestos, o bien, o sea, hacia afuera del sistema, o bien yo los estoy elongando y entonces el sistema me está tratando de juntar los cuerpos y entonces las fuerzas van a ir apuntando hacia adentro del resorte del amortiguador. Entonces tenemos que tener esa consecuencia entre las fuerzas entre el uno y el otro. Y aquí también en la masa 2 del sistema de suspensión pues tendremos un cierto peso de esa masa, ¿cierto? Y entonces pues el peso ya sabemos que va direccionado siempre hacia el centro de la Tierra. En el lado inferior de nuestra masa de suspensión, pues tenemos el resorte que nos representa el neumático.
Y ahí pues lo podemos dibujar también a compresión, entonces la fuerza que nos ejercerá hacia el sistema de suspensión pues va a ser hacia arriba. De nuevo pues sumamos todos los vectores de fuerza y si se fijan de nuevo, ya que es una suma vectorial, tengo que tener solo signos positivos porque eso es lo que me dice la ley de Newton, me dice que sume todas las fuerzas y así las fuerzas como vectores pues tienen que ser sumadas con signos positivos. Igual a la masa por la aceleración, pues la masa ya la tengo como un valor conocido y la aceleración pues va siendo representada por nuestro sistema de referencia que estoy yo definiendo ahí, solidario al movimiento de nuestra llanta o de nuestro sistema de suspensión. ¿Listo? Entonces este otro sistema de referencia yo lo traigo acá para mi análisis de cómo se desplaza verticalmente nuestro sistema de suspensión. Y eso pues va a ser el vector de aceleración, ¿cierto? Como la segunda derivada temporal de mi vector de desplazamiento o de posición vertical. Listo. Y usando ese sistema de referencia, de nuevo, entonces ahora sí le pongo valores numéricos escalares, ¿cierto? Mediciones de este sistema de referencia. Y yo considero que mi vector unitario pues va hacia arriba, ¿cierto? Va el vector unitario J de ese sistema de referencia Y, pues va positivo hacia arriba. Tal que entonces yo tengo ciertos escalares que me multiplican a ese vector unitario y lo elongan o lo contraen o lo direccionan en el sentido opuesto completamente. Entonces los vectores que van hacia abajo pues me van a representar escalares que me multiplican el vector unitario que va hacia abajo menos j, o bien pues lo puedo ver en otro sentido, el vector j por un escalar negativo pues me dará esos vectores, me dibujará sus vectores en sentido de hacia abajo, ¿cierto? Y aquí pues vemos que solamente el escalar de la fuerza del neumático será el único positivo, ¿cierto? Que me definirá el vector orientado hacia arriba, J orientado hacia arriba. Igual a la masa de ese sistema de suspensión por la aceleración. Y la aceleración, si se fijan, pues de nuevo es la segunda derivada temporal de mi medición hecha por ese sistema de referencia en dirección J positivo. Aquí lo considero J positivo hacia arriba. Factorizo todo, fíjense que todo está en J al lado izquierdo y todo está en J al lado derecho. Yo no tengo ninguna ecuación con un término que vaya en I, ¿cierto? Si tuviera un término en I, pues yo tendría entonces que representar todo lo en I al lado izquierdo igual a todo lo en I al lado derecho, pero pues no tengo nada en I, entonces solamente tengo cosas en J. Y así entonces obtengo todos los términos escalares, fíjense, al haber factorizado todos esos escalares que van en J. Entonces, los términos que me representaban los vectores hacia abajo quedan siendo escalares negativos, ¿cierto? Y el vector, el único vector que va en dirección hacia arriba, pues queda siendo representado con un escalar positivo. Bien, y lo mismo, pues la masa, la tenemos aquí conocida, y la aceleración va a ser nuestro cambio temporal de la posición de ese sistema de medición en el tiempo. ¿Listo? Y de nuevo, si lo consideramos positivo hacia arriba, pues solamente vamos a tener que operar este escalar. Segunda ecuación diferencial que nos rige el movimiento del sistema de suspensión debido a las fuerzas que se transmiten a lo largo de los elementos. Y ahora lo único que nos faltaría sería visualizar cómo es que varían esas fuerzas respecto al movimiento de los extremos de los resortes y del amortiguador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en términos de la llanta, que nosotros lo teníamos representado aquí, bueno, el sistema de suspensión en general, que nosotros lo teníamos aquí representado con la masa M2, pues nosotros sabemos que esa masa viene siendo todo este sistema de suspensión, ¿cierto? Representado aquí entre la masa de la llanta, nuestro eje y todo lo que tenga ahí adentro de nuestro sistema de suspensión, y su movimiento pues está medido, ¿cierto? Por este sistema de referencia Y2 positivo, ¿cierto? Pero aquí también tenemos que el suelo es el encargado de efectuar aperturas o cierres, ¿cierto? Va a ser aperturas o cierres debido a los baches y los huecos de nuestra medición de
la posición Y3, nos va a transferir también una fuerza del suelo a la llanta, ya que la llanta pues está ejerciéndole una fuerza al suelo de toda la suspensión que está aguantando, de toda la masa, de todo el carro, pues de todo el sistema. Pues entonces aquí nosotros tendremos que tener esa fuerza también sentida, pues transmitida a lo largo del resorte, y como el resorte entre sus extremos solamente puede soportar o transmitir una sola fuerza, no puede variar la fuerza entre sus extremos, porque eso significaría que se rompería el resorte, pues esa fuerza del piso que está ejerciéndole al sistema a través de la llanta, pues va a ser efectivamente la misma fuerza que va a transmitirse a lo largo de ese neumático como un sistema representado como un resorte, ¿cierto? Entonces, también nosotros podemos ver que esa magnitud de esa fuerza, ¿cierto?, tendrá que ver con qué tanto se elongan o se contraen los extremos del resorte. Tiene que ver con la constante del resorte misma, y entonces esto es un valor que nosotros conoceremos, la constante del resorte del neumático, ¿sí? Y tiene que ver con qué tanto se abren las espiras en los extremos del resorte. Entonces, esa diferencia entre si se abren o se cierran las espiras tendrá que ver entonces con el valor de la fuerza que estemos transmitiendo. Entonces, fíjense que si yo tengo un valor positivo acá, de fuerza transmitida, querrá decir que si la medida de Y2 se abre, pues entonces voy a tener a lo largo del resorte un valor positivo que será un valor hacia arriba, o sea, de tensión, efectivamente. Y si la medición de Y2 se abre solidariamente o sea, resulta siendo positiva de la misma manera que Y3, o sea, como si ambos fueran en un sobresalto igualito, idéntico en los extremos, pues significaría que yo no tengo fuerzas porque no tengo elongación. Si la medición de Y2 y Y3 es exactamente la misma, pues querrá decir que yo no estoy ni elongando ni contrayendo el resorte. Efectivamente, y si yo dejo quieto la medición de Y2, o sea, la masa se queda quieta del sistema de amortiguación y el piso, por el contrario, surge un valor positivo, pues querrá decir que entonces yo estoy comprimiendo el resorte y entonces me tendrá que devolver un valor negativo, y efectivamente así está dimensionado con este valor negativo, ¿cierto? Si este es 0, si Y2 es 0, pero este tiene un valor positivo de un sobresalto, pues estaré comprimiendo el resorte y nuestro valor de FK2 pues tendrá que ser negativo, va a ir a compresión hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí me está funcionando efectivamente esta descripción de las diferencias entre las mediciones de apertura o de cierre en los extremos del resorte con esos sistemas de referencia, pues me da la fuerza que se transmite a lo largo del resorte, y esa fuerza pues va a ser efectivamente la misma fuerza normal que le ejerce el piso a nuestra llanta. En términos del resorte del sistema resorte amortiguador, pues va a ser exactamente la misma consideración, ¿cierto? La fuerza transmitida por nuestro resorte pues tendrá que ver si es positiva, tendrá que ser elongación, querrá decir que las espiras del resorte, los extremos se abrieron, ¿cierto? Y entonces nuestra fuerza va a ser una fuerza a elongación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que uno de los extremos, como la medición Y1, ¿sí?, fue positiva, y entonces aquí Y1 hacia arriba es positivo, y si Y2 es positiva, quiere decir que hubo un subidón de nuestra masa del sistema de amortiguación. Entonces pues quiere decir que si Y1 y Y2 subieron, pues de pronto no se elongó tanto. Entonces la diferencia entre Y1 y Y2 es lo que me daría esa elongación. Si Y2 es un valor negativo, pues efectivamente aquí quedaría un valor negativo por ese menos, pues entonces se dirá que el resorte se elongó más y el valor de la fuerza a elongación pues va a ser altísima, y efectivamente así está bien definido por nuestro sistema de referencia. Entonces es la diferencia entre las mediciones de apertura o de cierre de los extremos de ese resorte, medido con las posiciones Y1 solidario al chasis y Y2 solidario a nuestro sistema de suspensión. De nuevo, aquí conocemos totalmente nuestra constante del resorte. ¿Sí? Es un valor que nosotros podemos entender o averiguar de la literatura y de los resortes. Finalmente, nuestro amortiguador viscoso pues va a cumplir exactamente el mismo propósito, ¿cierto?, de apertura o de cierre
solidario al chasis y solidario a la masa de nuestro sistema de amortiguación. Pero aquí sabemos que ya no me importan solo las posiciones, como en el caso del resorte, que sí me importan cuánto es la posición de apertura o de cierre, sino lo que me importan son las velocidades de apertura o de cierre de ese sistema. En todo caso, la velocidad de cada uno de los extremos de apertura o de cierre, la que va solidaria a la carcasa del amortiguador o la que va solidaria al pistón del amortiguador, pues tendrán que ver con las derivadas, ¿cierto?, temporales de esas mediciones de nuestras posiciones, ¿sí? ¿Cuánto cambia la posición medida con nuestro sistema de referencia del chasis en el tiempo? Pues será la velocidad de uno de los extremos. ¿Y cuánto cambia la posición de nuestra masa del sistema amortiguador medida en el tiempo? Pues será la velocidad del otro extremo. Y esas fuerzas entonces que ejerce el sistema amortiguador, pues serán contrarrestando esas velocidades de apertura o de cierre. Entonces, de nuevo, nosotros sabemos que nuestra fuerza pues, es proporcional a qué tanto se abre o qué tanto se cierra ese resorte por ese amortiguador, perdón, por su constante de amortiguación viscosa. Esa nosotros la conocemos como un dato del problema. Y aquí, usando este sistema de referencia, pues nos podemos dar cuenta que si el valor de velocidad de uno de los extremos es positivo, el extremo superior, pues entonces nosotros estaremos abriendo, sería una fuerza positiva que me contrarrestaría el amortiguador, perdón, y quiera decir que realmente lo que me importa es la diferencia de las dos velocidades, ¿cierto? De la velocidad superior menos la velocidad del extremo inferior, debido a que el extremo inferior pues, puede también subir a una cierta misma velocidad que el extremo superior, y entonces si suben a la misma velocidad, pues este término es cero y no estaría abriendo ni cerrando el amortiguador, o sea que no estaría al final de cuentas transmitiendo una fuerza a través del amortiguador. Por el contrario, si nuestra velocidad es hacia el otro sentido, pues será una velocidad negativa, ¿cierto? Y estaría yo entonces abriendo muchísimo más rápido nuestro amortiguador, efectivamente menos por menos daría más, y todo este término sería muchísimo más grande de fuerza que yo estaría contrarrestando. Entonces aquí podemos ver que la relación entre las dos velocidades de los extremos, pues es la que efectivamente me da que tanta fuerza estoy yo transmitiendo. Y de nuevo, pues esas velocidades, ya lo había comentado, se pueden calcular en términos de nuestras posiciones verticales de cada uno de los extremos del amortiguador, ¿cierto? Entonces ya vimos que la velocidad en la parte superior pues tendrá que ver con un sistema de referencia, con el sistema de referencia de las mediciones de los desplazamientos superiores del chasis, y entonces esa velocidad de apertura pues será que tanto cambia esa posición de ese extremo superior en el tiempo. Y en el extremo inferior pues tenemos exactamente lo mismo, solo que ahora las mediciones pues las haremos con respecto del sistema de referencia que va atado a esa masa de abajo. Y así nosotros ya entonces representamos cómo varían esas fuerzas que se transmiten a lo largo del amortiguador, de los resortes, de cada uno de los elementos del sistema de suspensión en el tiempo, y que vienen a ser usadas aquí en estos balances cinéticos de nuestras masas del sistema de suspensión.